Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy veremos un paso sobre Bereshit y su explicación con varios contextos. El paso es el capítulo 2, pasuk 1 de Bereshit, y entonces vamos a ver lo que significa cada fragmento. Recién nos enseña que el verbo Vayehulu fueron completados no significa solamente terminar una tarea, sino significa llegar a la perfección final. No fue Hashem quien dejó de crear, sino que todo alcanzó su forma ideal. El universo ya tenía su armonía interna, pero no faltaba nada. Aquí aprendemos que la creación no es solo construir, sino saber cuándo está completo algo. El Zohar, por su parte, nos dice que los cielos y la tierra representan los planos espirituales y materiales, que ambos se unieron en equilibrio al finalizar la creación. El Creador no solo formó las cosas, sino que tejió con una conexión entre los mundos. Por eso dice todo su ejército. Son la fuente visible e invisible trabajando en sincronía. El universo no es un escenario vacío, sino es un cuerpo vivo que respira la presencia divina. El Talmud, por su parte, nos compara esta etapa con una lámpara encendida. Antes había aceite, que es la materia, pero solo al final la luz queda, pues es el espíritu encendido en el mundo. Esto significa que el propósito llegó después de la forma. Hashem no creó ni hizo solo un mundo bello, sino que con un sentido donde cada cosa ilumina a la otra. El Midrash Rabbah enseña que en un momento de la completud, todo lo creado cantó. Cada criatura reconoció su función y su creador. Eso implica que la plenitud del universo no es solo un orden, sino una conciencia. Cuando algo sabe quién lo creó, se convierte en luz. El Meam Loes lo explica de esta forma. Vayehulu también implica gozo interior. El mundo no solo quedó hecho, sino satisfecho consigo mismo. Hashem infundió la alegría en la existencia de la materia, y esto se volvió un instrumento de propósito en la creación. Descansó en sí misma sabiendo que había cumplido su destino. Nos dice que Rabbi Nachman enseñó que la plenitud espiritual ocurre cuando el ser humano deja de buscar y llenar vacíos y comienza a agradecer lo que ya es. Así como el mundo se completó, cada alma debe encontrar su propio y séptimo día interior, ese punto donde la búsqueda se transforma en gratitud. El Ari explica que en ese instante, las chispas del alma universal se establecieron en cada criatura, recibiendo su raíz espiritual, su canal de energía. El universo quedó configurado así para permitir el descenso y el ascenso de las almas. La estructura espiritual del mundo fue completada junto con su forma física. El Ramban, desde una visión, nos dice que este pasuk enseña el orden perfecto de la razón divina. Nada fue hecho al azar, sino siguiendo una inteligencia superior. La creación tiene lógica, proporción y coherencia. La plenitud es un equilibrio entre la ley y la vida. También nos dice que en el término ejército también alude a movimientos del tiempo y de las estrellas. Cuando todo se completó en el tiempo, comenzó a fluir de una forma ordenada. Antes del Shabbat no existía ritmo, ahora sí. El mundo ya podía sostener ciclos, estaciones y destinos. En el libro de Job describe esto incluso que las estrellas cantaban juntas. Job 38:7 dice: esta imagen se relaciona directamente con este pasuk. La creación no solo fue vista, sino fue escuchada. La armonía del cosmos es un canto que aún resuena. Cuando el hombre se alinea con ese orden, escucha el eco del primer Shabbat. En conclusión, el versículo del capítulo 2 no habla de un fin, sino de la madurez del universo.
Hashem enseña que todo el proceso llega a su plenitud cuando la acción se detiene y el propósito se revela. El cielo y las estrellas fueron completadas cuando se entendieron uno al otro. Y el ser humano aprende de eso que la perfección no se alcanza haciendo más, sino reconociendo cuando algo ya está y tiene sentido. Y culminó Dios en el séptimo día su obra que había hecho y descansó en el séptimo día y toda su obra que había hecho. Así nos enseña que este versículo no significa que Dios trabajó durante el séptimo día, sino que terminó justo en el límite, cuando comenzaba el reposo. El sentido es que la creación se completó con el reposo mismo. El descanso no fue una pausa, sino fue la última creación. Y así, el Shabbat no es una ausencia de acción, sino una forma más elevada de creación, la creación del equilibrio. El Zohar nos revela que el séptimo día representa la unión entre lo visible y lo oculto. Durante 6 días el mundo se expandió hacia afuera, materia y energía en formas, y el séptimo día esa energía retornó a su origen. El descanso de Dios no es el retorno de la luz a su fuente. Para el Zohar lo llama el alma de la creación, el día donde el universo respira hacia adentro. El Talmud nos dice en Sanedrín 38a que el hombre fue creado justo antes del Shabbat para recibir conscientemente esto, o sea, el Shabbat. La creación se hizo completa cuando apareció el ser capaz de detener y reconocer al Creador. Sin conciencia, el mundo sería un mecanismo. Con el descanso se volvió más una relación. El Midrash Rabbah nos dice que el Shabbat fue el único día que habló. 6 días fueron creados como pareja y yo, ¿con quién estaré? Y Dios le respondió, contigo estará Israel. Esto significa que el descanso divino no fue soledad, sino una alianza. El séptimo día quedó vinculado al alma humana como un reflejo eterno. En Me'am Lo'ez nos explica de esta forma. El descanso no es detenerse físicamente, sino retirarse para permitir que la creación se sostenga sola. Es como un maestro que deja que el alumno camine sin su mano, sabiendo que ya tiene sus herramientas. Dios nos enseña que amar también es soltar. El Rabbi Nachman dice que en el descanso verdadero ocurre cuando la mente deja de luchar con lo que no se entiende. El Shabbat es la mente del mundo, el punto donde cesa el análisis y aparece la fe. El Creador descansa cuando el alma humana confía, no cuando deja de moverse. El Ari explica que en el séptimo día, las energías espirituales de los 6 días anteriores se replegaron y se purificaron. Cada sefirá, cada chispa, volvió a su raíz para renovar el ciclo. El descanso divino es un proceso de reintegración enérgica, un retorno de las almas al orden. Desde la filosofía del Raman, este versículo enseña que el principio del equilibrio racional es la obra divina y no fue limitada ni infinita, porque la perfección no necesita exceso. Cuando el movimiento alcanza su propósito, detenerse es parte del orden. El Shabbat representa el límite natural del deseo de crear. El Rambam señala que el séptimo día no fue una ausencia de creación, sino la creación de algo nuevo, el tiempo sagrado. Hasta este momento, el tiempo era lineal y con el Shabbat se introduce la santidad dentro del tiempo. El Creador forma un espacio invisible donde el alma puede encontrarse con Él. El libro de Job nos dice que Dios pone fin a la fatiga de los poderosos y da reposo a los justos. Este concepto refleja el sentido de este pasuk. El reposo no es una debilidad, sino una forma de justicia espiritual. El descanso separa la acción justa de la acción vana. Sin pausa, incluso lo sagrado se vuelve una rutina. En conclusión, el séptimo día no fue el final, sino la coronación de la creación. Dios no descansó,
porque se haya agotado, sino para mostrar que el propósito de toda la obra es el equilibrio. El mundo no se completó cuando se hizo más, sino cuando todo encontró su lugar y su ritmo. El descanso divino es el recordatorio de que la vida no solo se mide por lo que hacemos, sino porque nuestra capacidad de detenernos es buena para poder contemplar y reconocer lo que ya está bien hecho. Veamos Bereshit Pasuk 3. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él descansó toda su obra que había creado como hacer. Rashi enseña que Dios bendijo el séptimo día dándolo de abundancia y de paz. Mientras los otros días terminaban, este comenzó a irradiar bendiciones hacia los demás. La santidad no es en sí ni está en un número 7, sino que en él se representa el equilibrio, perfección y acción y reposo. Cuando el Creador cesó de crear el último y el tiempo se volvió espacio de bendición, el Zohar lo revela de esta manera: que el séptimo día, o sea la Shejina, la presencia divina, descendió al mundo. Cuando 6 días de la creación fueron expandidos, el séptimo día fue la reunión de toda la luz en un solo punto. Esa concentración de energía divina es la esencia del Shabbat. Cuando Hashem bendice el séptimo día, está conectado todos los mundos espirituales. Por eso el alma siente en Shabbat una paz que no proviene de un cuerpo, sino del recuerdo del Edén. En Beitzá 16a del Talmud dice que cada viernes el cielo envía un alma adicional al hombre para el Shabbat, y éste se retira cuando el día termina. Esa es la bendición de la conciencia amplia. Santifica el séptimo día, ese es abrir la puerta para que entre esa otra alma, la parte de ti que solo existe cuando el ruido cesa. El Midrash Rabbah enseña que Dios bendijo el Shabbat como una fuente de toda alegría, porque ese día el universo conoció el descanso del Creador. La santificación es más que un mandato, es una memoria. Cada Shabbat recuerda aquel momento en que la creación entera respiró en armonía. El Meam Loez lo explica de esta manera: bendijo significa añadir energía vital al mundo. Cada semana el Shabbat renueva la chispa de la creación en todas las cosas. Por eso quien honra el Shabbat no solo descansa, sino que recarga su alma con energía que dio origen al universo. Rabbi Nachman nos dice que el Shabbat es la raíz de la fe verdadera. Durante 6 días el hombre busca el séptimo recuerdo y bendice el día que reconoce como propósito de no construir y que se revela: el Shabbat no se gana con un esfuerzo, se despierta con la conciencia. El Ari nos dice que en Shabbat las almas ascienden a los mundos y se alinean. Las fuerzas del juicio se suspenden y predomina la luz de misericordia. Santificar el Shabbat es participar en ese movimiento, elevar lo terrenal hacia la raíz divina. El séptimo día es el portal donde el alma recuerda su origen antes de nacer. El Rambam ve este pasuk como la enseñanza de un equilibrio ético: bendecir y santificar el tiempo. Significa reconocer que no todo pertenece al hombre. Hay un límite donde la creación vuelve a su dueño. Ese reconocimiento detiene la arrogancia humana y vuelve el orden moral a este mundo. El Rambam interpreta que la bendición del séptimo día no fue para un momento, sino para toda la historia. El Shabbat se volvió la raíz del tiempo sagrado, el modelo sobre el que se construyen todas las fiestas y ciclos de la Torah. Cuando Dios lo santificó, bendijo el corazón del tiempo. Así en cambio Job se menciona que el hombre no conoce camino hacia la paz, pero hay un reposo,
un reposo que pertenece a los justos. Esta idea refleja el alma del Shabbat. El séptimo día es la memoria anticipada del mundo venidero, un respiro donde el alma recuerda a donde vuelve todo lo que fue creado. El Creador nos bendice y bendijo un solo lugar, sino que también un instante del tiempo. Santificar el tiempo es un día para declarar que la vida no es solo trabajo, sino sentido. En ese reposo se revela la verdadera bendición, no la de tener más, sino la de sentir que ya basta con ser. El Shabbat no es un premio, es un espejo. Nos muestra cómo sería el mundo si cada alma tuviera una paz consigo mismo. Por eso se dice que quien vive el Shabbat anticipa la eternidad.